Muchas gracias por la presentación y también agradezco al doctor Miguel Barrios, que hace unos años atrás fuimos compañeros de clase en la Facultad de Economía. Y ahí de vez en cuando nos fuimos a festejar y por ahí por Copilco, el metro, etcétera, etcétera. Y y también Miguel ha sido también parte de la especialización en economía monetaria y financiera. Día de hoy voy a hablar sobre el tema de turismo. Voy a compartir mi presentación. Mm, A ver si me puedes habilitar que me pueda compartir. Sí, me parece que ya te di permiso. Todavía no. A ver. Me sigue apareciendo de que no tengo acceso. Ahora, Aún no. listo. Ya debería de dejarte. Ok, ahora sí. Ahí se ve. Ok, muy bien. Pero vamos a platicar sobre el turismo y cómo las MIPYMES pueden participar en ese campo, en ese sector económico. Lo que vamos a presentar el día de hoy está sustentado en un libro que apenas se publicó en la Facultad de Economía. Es un libro que está abierto, no tiene ni alguna restricción. Si pueden, está en el sitio web de la Facultad de Economía, en el área de publicaciones. Usando este código lo pueden, pueden acceder a él e inclusive descargarlo. Entonces le doy en unos momentos, pues si lo quieren, descarga con su celular o una impresión de pantalla y para que después lo tengan y lo puedan escanear y así obtener el libro. Ese libro participan un conjunto de colegas, tanto de diversas de la universidad, así como de otras universidades. Por ejemplo, voy a permitir dar una pequeña explicación del libro de quienes participan. Bueno, los coordinadores es la doctora María del Rosario Sánchez de la FES Acatlán y la Facultad de Economía, Edna Ariel Sama Rodríguez de la Facultad de Economía y su servidor Javier Galán de la Facultad de Economía y de la FES Acatlán. Quienes participamos como autores del libro, por ejemplo, están los colegas de la Universidad Autónoma de Hidalgo, eh, Giovanni, Karina, María Dolores, por el lado de la FES Acatlán, María Rosario, el alumno Giovanni Peña, de igual de la FES Acatlán, por el lado de Oaxaca, la Universidad de Oaxaca, la de Marina de Oaxaca, o la Universidad del Mar de Oaxaca más bien, están los colegas, la doctora Lilian Hernández, el doctor Mario Rojas, por el lado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, está el doctor Elías Alvarado, los colegas Eunice Saraí y Dionisio Morales. Por la Facultad de Economía está el doctor Edmar Ariel, el alumno Jaime Rico. Por el lado de el SOAYET de la Facultad de Economía está Pablo López, Ivana Salgado, Rosa María García. Por la Facultad de Ingeniería, de Facultad de Contaduría, así como del Instituto de Investigaciones Económicas y del Politécnico Nacional, está Raimundo Galdino, está Oscar Rodríguez. Por el lado de la Facultad de Economía y de la FES Catlán, está Adrián Gómez Magdaleno, están Adrián Ricardo Vázquez y su servidor Javier Galán. Digamos, son los que participamos en este libro.
Igual, como mencionaba, si ustedes gustan descargarlo, aquí está el QR, para que lo puedan escanear ahorita o un poco más tarde. Le doy unos momentos más para que si lo cualquiera de las dos. O buscar dentro de la página web de la fotoeconomía, en la parte de publicaciones, ahí está el libro. Lo pueden descargar sin ninguna restricción. Bueno, ya pasando a nuestro tema, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a partir de que las economías conforme se van desarrollando y en todas las estructuras, vamos a llamarle, desde la parte básica, digamos, del sector primario, sector terciario, esas su población, las actividades económicas se van trasladando, pasan de ser sector primario a ser secundario y terciario. Pues con esto, esa dinámica hace que las economías tengan que desarrollar una amplia gama de actividades, como es el caso de turismo. Si nosotros vamos hacia el sector terciario, es total, todo el servicio, ahí vemos una gran gama de actividades, entre ellas el turismo. Entonces decimos, conforme las economías van desarrollándose, se van trasladándose del sector primario pasan por el sector industrial o de transformación y llegan al de servicios. Entonces, el turismo tiene como objetivo central que las personas puedan disfrutar o busquen disfrutar su tiempo libre o de ocio en algún lugar que estén fuera de su rutina diaria. ¿Qué tipos de actividades pueden aplicar? En el turismo, a nivel individual, uno está bastante estresado, quiere olvidarse de todo, se va ahí a una actividad lúdica o de tipo turístico. Puede ser en familia, otra que pasó la Semana Santa, muy característico de que las familias salgan a disfrutar la playa, un balneario, o visitar a otros familiares, o visitar un pueblo mágico, etcétera, ¿no? Está el turismo de negocios, que ahí se puede diversificar en otro tipo de gama, desde work action, de que uno puede estar en tiempo híbrido, en la chamba, y en lugar de estar en la casa, puede estar en un café, puede estar en una playa, puede estar en un pueblo mágico, etcétera, ¿no? O incluso el coworking, ¿no? Eh, Esa es la deportiva, todos los eventos deportivos que se organizan en diferentes áreas o ciudades de la República. Eso convoca a gente venga a la ciudad y pueda conocer la cultura, las tradiciones, etcétera, ¿no? Como el caso del Mundial que está en puerta, ¿no? Igual la Semana Santa es un turismo religioso o se considera así, porque a partir de ciertas fechas de tipo religioso se aprovecha para que la gente vaya ya sea por ejemplo, a Iztapalapa, a ver la representación de la crucifixión de Cristo, etcétera, ¿no? O el 12 de diciembre, o la Navidad, que está muy asociada a la religión. Y así podemos citar un gran número de actividades que se consideran de tipo turístico. Les vamos a decir, aquí desglosamos muy, muy general los tipos de turismo que se pueden encontrar. Está desde aventura, eh, está de tipo espiritual o de bienestar físico-mental, está el de costero marítimo y aguas interiores, el cultural, el educativo, el gastronómico, el de tipo de negocios, el rural, de salud, urbano, por ejemplo, salud. Ahora que estaba la pandemia, se hacía turismo de salud en el sentido de que, dado que en México no había disponibilidad de la vacuna, entonces la gente que tenía la posibilidad de ir a Estados Unidos iba precisamente allá con la finalidad de vacunarse, ¿no? Y dado que estaba más libre y tenía mayor acceso a la vacuna, ¿no? Urbano, por ejemplo, la Ciudad de México es muy dado a que el famoso turibús, que va circulando por varios centros turísticos o de tipo característico de la Ciudad de México, desde el Zócalo hasta las luchas, las cantinas, por ejemplo, la ciudad universitaria,
ahí pasa el turibús, o ir a las pirámides de Teotihuacán, o ir a los balnearios de Hidalgo, o hasta a la playa de Veracruz, ¿no? Entonces ahí ese sería, ¿no? De tipo de turismo. En la aventura, pues, puede ser desde un senderismo, el trail, montañismo, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación es explicar cómo las MIPIMES pueden engancharse a esa gran industria que se llama turismo y emprender, realizar una actividad emprendedora, o sea, cómo lo podemos conectar. Ahora bien, el mundial, ¿cómo lo podemos aprovechar? Dado de que lo que estamos observando, uno, no podemos entrar al estadio porque el precio del boleto está muy alto, o sea, no sé si los extranjeros puedan estar dispuestos a pagar ese boleto, pero es un mundial de que prácticamente es para no mexicanos. Hecho en México, pero no para mexicanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovecharnos de esa circunstancia? Entonces, y también, dado de que hay ciertas condiciones de que no pueden vender productos fuera del estadio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo la PYME puede entrar a esa ruta? ¿Cómo puede participar y aprovecharse de esa circunstancia, ¿no? Otra también puede ser de cómo puede aprovecharme de las aerolíneas, ¿no? Por ejemplo, Viva Bus y Volaris que se han formado una alianza y al parecer van a concentrar prácticamente más del 50% de toda los vuelos a nivel nacional, compitiendo con Aeroméxico en el mercado. Entonces, ¿cómo nos podemos enganchar a esa industria aeronáutica y establecer una MIPYME o aprovechar, ¿no? De que llegan cerca de un aeropuerto, qué actividades turísticas hay, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el caso de Acapulco, ahora la Semana Santa que pasó, mucha gente que fue a la playa. Contrataron servicios, por ejemplo, la famosa banana, usar un papalote y volar ahí cerca de la playa, etcétera. Todo ese tipo de actividades es proporcionado por una MIPYME. O también, cómo podemos engancharnos a la gran cadena hotelera y aprovechar, generar servicios turísticos. Entonces, eso se trata de esta exposición, de cómo primero ver qué es el turismo, cuál es su potencial que tiene y cómo nos podemos enganchar. Más aún de que hoy en día el turismo es el principal fuente de generador de divisas de este país. Claramente el petróleo ya no es tan generador de divisas, aunque tengamos un precio de petróleo muy alto, pero aún así el turismo se ha convertido hoy en día el principal mecanismo de atraer divisas a este país, ¿no? Entonces vamos a ver de qué trata, ¿no? Para esto, la exposición se compone en 4 puntos. Uno, vamos a hablar sobre el turismo, qué es la economía del turismo, hablando de la economía como tal, así como existe la economía del deporte, economía de la salud, economía de transporte, economía pública, economía industrial, economía financiera, economía monetaria, etcétera. Vamos a hablar muy grandes rasgos porque el tiempo que tenemos no alcanza, entonces vamos a ser muy general en ese aspecto. Después vamos a hablar cómo influye ese turismo en la economía, ¿no? ¿Cuál es la relevancia del turismo en la economía? Y tres, hacemos un modelo econométrico a partir de lo que se llama los modelos autorresivos con rezago distribuidos, una ARDL. Decimos hay un modelo sobre por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Y al final a unas conclusiones de tipo general. Entonces, ya tiene como preámbulo lo que hemos mencionado como antecedente, entonces vamos a comenzar con la economía del turismo. Entonces vamos a decir que partimos del hecho de que el turismo se ha convertido hoy en día como el sector con mayor dinamismo para generar empleos. También se trata de eso, no solamente es generar una empresa, sino que la empresa que genera empleo, ¿no? Porque igual tenemos el caso de eh, ah, empresas que trabajan en línea, online, las, las famosas OTAs, eh, que pues, uno puede entrar a la aplicación, puede reservar, pero el uso de la mano de obra intensiva, pues ya no hay como antes, ¿no? Entonces buscamos la manera en cómo podemos generar empleos en ese país que nos hace falta bastante. Entonces ahí.
Y además vamos a considerar que el turismo es el motor de crecimiento y desarrollo a nivel regional de ciertos países, ¿no? O de los países que han aprendido a explotar sus diferentes recursos y actividades. Entonces, aquí el turismo también trata de que cómo podemos explotar todo lo que tenemos a nuestro entorno y generar nuevas actividades para que esa forma desarrollar la economía a nivel local, regional y a nivel nacional. Por lo tanto, ese sector se debe considerar como estratégico en el diseño de políticas públicas locales y nacionales. No hay que ver el turismo solamente, ahí está el avión, ahí está el autobús, lo tomo, voy a X lugar, ya bajo, tomo un hotel, sino todo este proceso implica que estén participando un gran conjunto de empresas, entre ellas las pymes o las MIPYME, ¿no? Y todo ello están enlazadas, como mencionaba hace rato, en una gran empresa, como es una aerolínea, puede ser una cadena hotelera, una empresa de autobuses, etcétera, ¿no? Y eso hace que otras empresas se enganchen. Entonces, vamos a decir que, tomando algunos autores, vamos a decir que el turismo puede ser considerado a partir de dos tipos de conceptos o definiciones, a partir de la parte conceptual y técnica. En la definición conceptual, vamos a decir que este se refiere al contexto teórico para identificar las características esenciales del turismo. Mientras que la parte de una definición técnica del turismo nos permite conocer el papel que juega la información en la construcción de estadísticas. Uno es ver cuáles son las características del turismo y otra es cómo genero la información para que esa forma lo pueda evaluar o tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, las personas, cómo toman su decisión de si yo quiero ir a una playa, ¿cuáles son las playas que tengo a mi disposición? Desde allá en la frontera de Tijuana hasta Yucatán, ¿no? ¿Cuáles son? Busco información, busco también información, por ejemplo, los reviews de los diferentes servicios. La gente, ok, este está clasificado o tiene 5 estrellas de buen servicio o tiene mal servicio, etcétera, ¿no? O sea, ahí toman decisiones, ¿no? Entonces también podemos decir que hay tres tipos de enfoques de análisis sobre el turismo, los cuales se le denomina de tipo económico, el técnico o el holístico, o también conocido como el multidisciplinario. Entonces vamos a poder dividir al turismo de dos diferentes formas, ¿no? Ahí tenemos la definición técnica de turismo, cuyas variables van a ser precisamente la actividad turística, que la vamos a definir como aquella actividad donde la persona realiza un viaje. Aquí hay algo importante, el turismo se caracteriza por aquella actividad que no tiene ninguna remuneración, porque vamos a disfrutar nuestro tiempo libre, vamos a disfrutar nuestro ocio. Si nosotros recibimos un ingreso por esa actividad, entonces ya no es turismo, ¿vale? Y además, esta actividad pues, tiene que ser menor a un año o un determinado número de días. ¿Vale? Otro sería, ¿a quién le vamos a definir como visitante? La persona que no es del lugar, que viene de fuera a disfrutar el entorno, ¿no? Y otro, el turista es el que va a pernoctar a través de un tipo de alojamiento, puede ser colectivo o privado, puede ser un hotel, un Airbnb, rentar, no sé, una casa afuera de una plataforma, etcétera, ¿no? O también el excursionista, ¿no? De que puede ser persona de que puede optar por cualquier tipo de alojamiento, de hecho, al aire libre, por ejemplo, los que van de campamento, los que van de senderismo, etcétera, ¿no? Otros, ¿cuáles son los elementos de la economía turística? Aquí vamos bueno, para explicar cómo funciona el turismo, tenemos que partir igual del modelo oferta-demanda, ¿no? Tradicional, ¿no? Y vamos a decir que la demanda pasa compuesta obviamente por todos los consumidores quienes demandan el bien o el servicio turístico. Y la oferta, aquellas que está integrada por los productores, por los servicios y las organizaciones que se involucran de manera activa en la experiencia turística. Aquí algo interesante.
La oferta puede estar ya dada, ¿no? Por ejemplo, una playa, nadie la creó, ahí está, es por la simple naturaleza, ¿no? Vamos a llamarla así. Nadie invirtió para, vamos a construir una playa de tal forma, no, ahí está la playa, entonces ya está dada la oferta. O sea, aquí vamos a ver un cambio en el modelo tradicional de la oferta y demanda, ¿no? Otro sería el espacio geográfico, que va a ser el lugar físico en donde se lleva a cabo la conjunción entre la oferta y demanda. Los operadores del mercado, que son las empresas, las organizaciones que tienen la meta de facilitar la interrelación entre la oferta y demanda. En este caso serían los intermediarios, las agencias de viaje, la forma de cómo el turista se conecta para poder, por ejemplo, reservar un vuelo de avión, el hospedaje, etcétera, ¿no? O incluso en lo que son las MIPIMES, lo que hacen es, ok, yo te voy a llevar a una actividad de senderismo a la base de Iztaccíhuatl, Popocatépetl, o la parte del valle de el Iztaccíhuatl, que podemos ver los volcanes, el Paso de Cortés, o subirnos al Pico de Águila en el Ajusco, o caminar sobre el bosque, etcétera, ¿no? Pues ahí también puede ser, ¿no? Entonces, a partir del enfoque oferta y demanda, se puede explicar la contribución del turismo en las economías mediante la transferencia de recursos entre turistas y los operadores de mercado, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que, de acuerdo a ciertos factores, el gasto que ejercen los turistas repercute en la economía como efecto multiplicador en otras actividades, reflejándose en la generación de ingresos. Es decir, por ejemplo, vamos a irnos a Cancún vía avión. eh, cuando vamos de hecho, salimos de nuestra casa hacia el aeropuerto, podemos consumir un taxi, por ejemplo, el Uber, podemos decirle a una familia que nos lleve y eso implica también un costo, porque costo de la gasolina, la depreciación del auto, hay mantenimiento del auto, el caso del Uber, pagar la tarifa, entonces de ahí empieza uno a ejercer un gasto sobre el turismo, ¿no? Puede ser de que si vamos a la terminal camionera, compramos nuestras tortas, probablemente o en el avión, no avión, ¿no? Probablemente no nos guste la comida del avión o que no esté incluido en el boleto, entonces hay que comprar alimentos previo al abordaje, ¿no? Entonces uno de casa lleva sus sándwiches o sus tortas ahí, ya en el avión, a que la torta está toda aplastada, ahí todo, pues ahí lo comemos, ¿no? Eh, y como no nos dejan subir líquidos, o sea, bueno, entrar con líquidos al aeropuerto, pues adentro pues, compramos la bebida, ¿no? Entonces, de ahí empieza, ¿no? Y toda esa gente que está participando, la gente que vende el agua, la persona que ofrece el servicio del Uber, eh, es un encadenamiento productivo. Entonces se van encadenando otras actividades, ¿no? No solamente es agarrar el Uber, no solamente es agarrar el avión, sino es todo un encadenamiento. Por ejemplo, los alimentos es desde la producción, el que se siembra el producto, de la fruta, la verdura, la cosecha, todo el procesamiento, etcétera, ¿no? Entonces aquí es generar un empleo, es una cadena productiva, entonces implica salarios, el proceso de venta, hay que pagar impuestos, por ejemplo, el aeropuerto, el famoso TUA, eh, así como la creación de fuentes de empleos de diferente, no de manera directa, sino también de manera indirecta. Por ejemplo, si uno entra, famoso, todo el tiempo vemos el Trivago, ¿no? La gente que hace la publicidad, pues también recibe un salario, ¿no? También, pues, es un generador de empleo, ¿no? Entonces aquí podemos decir que otros autores dicen que la contribución del turismo sobre, sobre los diferentes niveles de economías, eh, vamos a llamarle diferentes niveles de economía a nivel local, regional, nacional e internacional, son explicados, uno, por un impacto primario, el cual se refiere al gasto que realizan los turistas en el lugar visitado de manera directa. Por ejemplo, llego a la playa, me compro mi piña colada o un coco loco, rento una palapa, rento, no sé, un tour por la playa y de manera directa. Estoy ejerciendo un gasto, ¿no? Directo. O la reservación de hotel, ir a un restaurante, pagar el autobús del aeropuerto a la zona hotelera o el taxi, entre otros, ¿no?
Otros puede ser el impacto secundario, que se define como el gasto turístico que permea a otras actividades económicas por el pago de los servicios o bienes adquiridos. Ese sería el caso de los alimentos, ¿no? Yo trato de comer un alimento, pero ese alimento no viene ya hecho, sino, por ejemplo, el jitomate, hay que pagarle al agricultor para que lo coseche, me lo produzca, lo coseche, bueno, el transportista, el intermediario entre el productor y la centro de abastos, etcétera. Todo es un encadenamiento, ¿no? Vamos a decir, esto a su vez repercute sobre lo que se llama la proveeduría de, de insumos, gastos operativos de los establecimientos, entre ellos el pago del salario, ¿no? Y el tercer impacto se va a caracterizar por los flujos monetarios que son generados por la actividad turística de manera indirecta. Ejemplos de ello son las compras previas o posteriores al viaje. Una compra previa, por ejemplo, hay promociones, uno compra el boleto de avión o a través de una agencia o a través de una aplicación y en la aplicación dice, ok, tú vas a la playa, a Cancún. En Cancún otros centros turísticos, por ejemplo, El Rollo o puedes ir a Six Flags ahí cerca de Acapulco, etcétera, ¿no? Son actividades que uno puede adquirir antes del viaje, ¿no? O un seguro de viajero también. Ahora que ya piden que para poder ingresar a cualquier centro turístico, uno tiene que ya tener un seguro de viajero, ¿no? Eh, o los posteriores al viaje, ¿no? Los famosos, los souvenirs. Otro vamos a decir que otros autores indican que en el caso de la industria del turismo, los supuestos del mercado competitivo, como mencionaba, no se van a cumplir con su totalidad. Eso se debe en particular de que la naturaleza del producto o del servicio no es homogéneo, es heterogéneo, ¿vale? Por ejemplo, mencionábamos la caso de la playa, ¿no? La playa ya está hecha, o una montaña ya está hecha, el volcán ya está hecho, muy diferente a un hotel, o el caso de ir a visitar, por ejemplo, en el caso mexicano, el Zócalo, ¿no? Palacio Nacional, la Catedral, el Ayuntamiento, sí, eso sí fueron hechos por el ser humano, ¿no? O sea, ahí se puede decir que está ofertando un producto que ya está hecho, ¿no? O que tiene que pagarse por su mantenimiento. Por ejemplo, también las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, de Egipto, de Grecia, etcétera, ¿no? Ahí sí es otro tipo de producto, muy diferente a una playa, por ejemplo, hacer senderismo o el hiking, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el turismo también implica que debe haber un proceso de regulación, ¿no? Y muchas veces esta regulación también obstaculiza su desarrollo. Entonces hay que buscar en qué punto es bueno para que no afecte tanto los precios como las cantidades ofertadas, ¿no? En el caso de las MIPYME, lo que ellos hacen es, por ejemplo, le mencionaba ellos se promocionan, de hecho, a partir de la pandemia, se puede decir que se incrementó o fue de manera acelerada el uso de las redes sociales para hacer promoción. Por ejemplo, en la FES Catlán existe todos los jueves un tianguis, ¿no? Al inicio había muy poca gente, ahora uno observa cómo esa actividad ya saturó. Hay un exceso de gente ahí metida entre los puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, ok, la gente que está ahí está ofertando un producto, pero para llegarse de más gente, porque no solamente puede vender a la gente de la facultad, sino buscan la manera de que hay gente de fuera, ¿no? Entonces empiezan a promocionar vía Instagram, vía Facebook, vía Reddit, Snapchat, etcétera, ¿no? Entonces buscan las redes sociales para hacer esa promoción y vaya gente, ¿no? De diferentes lugares. Por eso ahí cuando se pone esa actividad, eh, literalmente parece que uno va no sé, a la Merced. Hay mucha gente que está ahí moviéndose, ¿no? Entonces aquí también, de manera adicional, Rus y León mencionan las siguientes 5 factores que van a influir sobre el comportamiento del turismo y sobre, más importante, sobre el comportamiento de la oferta y demanda. Uno, el turista va a buscar siempre el máximo beneficio de su viaje.
Por ejemplo, aquí tenemos el problema de la Ciudad de México, un traslado periférico, por ejemplo, de norte a sur, se tarda uno hasta 2 horas. Imagínense un turista que viene a disfrutar y que se pierda 4 horas o 2 horas de su vida en el tráfico, pues no es que ese cuate no regresa, ¿no? O sea, porque él busca maximizar, ¿no? Él viene a relajarse, a buscar, a disfrutar de su ocio, no meterse en un cuello de botella de que no va a salir, ¿no? Por la mala planeación de, de arreglar, acondiciona el periférico, ¿no? Entonces aquí buscan satisfacer, buscar actividades que le beneficien, ¿no? Y aquí hay algo importante, aquí la economía de información o la información es relevante, porque aquí buscan el turista cuando va a venir o va a buscar una actividad, busca información. ¿Cuáles son los servicios que hay? ¿Cómo me voy a trasladar de un punto a otro? ¿Cuáles son los precios de las actividades? Si hay que reservar un día antes o qué pagar el boleto, la reserva, etcétera, ¿no? Otro es, el producto tiene una naturaleza mixta, es decir, la oferta no solo comprende de un producto o servicio, por ejemplo, el hotel, por ejemplo, en Cancún, los hoteles ofrecen ya todos los servicios, ¿no? Los grandes resort, ¿no? De la playa hasta bar, fiestas, etcétera, ¿no? Para que la gente no salga, ¿no? A su alrededor, ¿no? Alrededor, ¿qué es lo que hay a su alrededor, ¿no? O a la agencia de viaje, ¿no? Yo te ofrezco el boleto de avión, más aparte el hotel, traslado, el seguro de viajero, etcétera, ¿no? Otra también implica que cómo la infraestructura pública, la infraestructura es buena o es mala. Estamos cerca del mundial, vemos que nuestras calles las están arreglando, dan una ahí en manita de gato, de última hora, como todo, mal planeado, y lo que está generando es un problema de la infraestructura, ¿no? O sea, hay una infraestructura en mal estado, ¿no? También el clima, ¿no? El mundial va a venir en junio. ¿Qué va a pasar cuando empiecen las lluvias? ¿Le habrán hecho mantenimiento al drenaje, sí o no? ¿O el turista va a tener que sufrir también por las inundaciones, ¿no? Entonces, por tanto, la canasta de bienes y servicios turísticos se encuentra conformada por recursos, también por recursos renovables y no renovables. Por ejemplo, la playa es un recurso no renovable, y así otros tipos así como la infraestructura pública y privada, ¿no? El transporte. Otra sería la capacidad productiva fija de los altos costos. Aquí se caracteriza cuáles son los factores que inciden en los costos, ya que eso van a incidir a que los costos marginales de las empresas sean bajos debido a los componentes nacionales. Es decir, las grandes empresas, por ejemplo, los grandes hoteles o las aerolíneas, sufren ese factor. Ellos meten muchas ofertas cuando viene, digamos, la Semana Santa y fin de año, ¿no? Que son los periodos donde mayor demanda turística hay. Habrá quien demande por ahí en verano, pero es escalonado, no es un, digamos, completo, una semana, 2 semanas, ¿no? Sino ya depende de la política de la empresa, ¿no? Y eso hace que las empresas también, el resto del año, fuera de la temporada alta, es que le considera, su demanda sea débil. Entonces implica que tienen que enfrentarse a altos costos. Eso hace, a diferencia que en la MIPYME, en PYME no se enfrenta a ese tipo de problemas. O sea, sí enfrenta a costos elevados, pero también enfrenta posibilidades de que sus costos no sean tan altos. ¿Por qué? Porque está ofreciendo productos de mayor flexibilidad. Ok, ahorita es temporada de lluvia, entonces ofrezco servicios en esa temporada. O viene época de sequía, ahora cambio a servicios que están enfocados en temporada de sequía. Y así las MIPIMES se van adecuando, se van adaptándose también incluso a la temporada, ¿no? Muy diferente a un gran hotel de Cancún o de Acapulco o Oaxaca, ¿no? Etcétera, ¿no? Otra también sería otro factor que influye sobre la demanda y oferta es la salida de políticos sociales, es decir, aquellos lugares donde hay inestabilidad política social, pues, el turista probablemente no llegue, ¿no? O no regrese, ¿no? Como ahí tenemos tres casos, ¿no? Que hemos escuchado en la noticia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Marquesa, que ahí los locatarios golpearon a los turistas, entonces hizo ahí viral de cómo, por el hecho de pedir el cambio por el servicio de la moto, recibieron golpes, ¿no? O que no presentan los precios de sus productos a la vista de todos, sino uno
consume y ahora viene la cuenta pensando de que es baja y llegan a supercuenta, ¿no? Y todo esto porque la gente no sabiendo los precios, ¿no? Entonces ahí fue el caso de la Marquesa. Y así diferentes lugares, ¿no? Entonces la gente dice, ok, ya no vuelvo a ir a la Marquesa. De hecho, se vio un efecto de que a raíz de este fenómeno, este hecho, el turismo hacia la Marquesa ah, se ha contraído. Entonces eso hace que precisamente las personas no regresen y eso repercute sobre el crecimiento y desarrollo de la localidad o la región, ¿no? El caso muy sonado de los taxistas en Cancún, de que no permiten la competencia o que pagan o cobran sin hacerle notar al turista un servicio muy elevado, su costo es muy elevado, ¿no? Pues allá las empresas lo que hacen, o los hoteles, es de que llegan al aeropuerto, van por ellos, los trasladan al hotel y el mismo hotel lo puede contratar otros servicios de traslado, ¿no? O rentar un automóvil, ¿no? Que muchas veces sale más barato. O recientemente en el aeropuerto de la Ciudad de México está bloqueado el Uber o el Didi, otros servicios de taxi por aplicación, un traslado de, por ejemplo, alguien que está haciendo turismo de negocios, va a Monterrey, el mismo día regresa, llega y quiere tomar un taxi del aeropuerto a su casa y aunque la empresa le pagó el taxi, pues sabe que yo me lo quiero ahorrar, y mejor yo lo consumo, ve la tarifa, no, pues, no sé, del aeropuerto de México a su casa son 1,000 pesos, pues son muy caros, la aplicación le costaría 300 pesos el Uber o el Didi, pero no lo dejan entrar, entonces, ¿sabes qué? Mejor me voy caminando hacia el metro, ya me acerco a una zona donde pueda tomar el taxi a menor precio. Entonces, eso haría de que, cómo repercute en ese tipo de actividades, ese es un problema, ¿no? Y puede repercutir sobre la actividad económica o la actividad de turismo, ¿no? Otras serían las externalidades, que también puede afectar sobre la oferta y la demanda. La externalidad puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, la parte negativa sería un huracán. Por ejemplo, el caso de huracán Otis, que destruyó Cancún. Un sismo, un incendio. Por ejemplo, hace un año, toda la parte de una gran parte de California se quemó. Un tornado, los tsunamis, por ejemplo, pues escuchamos ahí por el 2004, el famoso tsunami que arrasó a unas islas en Oceanía, cómo repercute al turismo, ¿no? Aquí el caso de que mencionaba, el caso del periférico, ante una política mal planeada, afecta a todo el mundo, ¿no? Bueno, otra cosa que se analiza en la economía de turismo pues, es las necesidades de la demanda, ¿no? Y aquí tenemos tres elasticidades, que es el precio de demanda, la necesidad cruzada de la demanda, la necesidad ingreso de la demanda, ¿no? Entonces aquí nos permite ver cómo son las necesidades y qué tipo de productos estamos utilizando o comparando en nuestro análisis para saber cómo reacciona o cómo se comporta la demanda del turismo, ¿no? Aquí me voy a brincar para cuestiones de tiempo. Entonces aquí vemos, como mencionaba, el turista cuando va a iniciar el proceso de reserva o planeación de su viaje, pues empieza a buscar información, ¿no? Yo quiero ir no sé, a las playas de Oaxaca. Entonces, ¿qué busco, no? Y yo vivo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos empiezan a buscar primero opiniones, primero sobre amigos familiares que han ido a visitar, que han ido a Oaxaca, o a Cancún, o a Acapulco, o Puerto Vallarta, o el caso de Baja California, que es muy dado, es un turismo prácticamente extranjero. Otros buscan los sitios web o reseñas de viajes. Sería el sitio web del destino, lo que le llama, lo mencionaba, lo que eran las otras, que son los online travel agencies, sean las guías online, los sitios web de proveedores de viaje, por ejemplo, los hoteles, el Hotel Hilton, por ejemplo, los sitios web de videos, en el caso de YouTube, ahí uno entra, porque yo quiero ver cómo puedo rentar un taxi en Cancún, ¿no? Para que no me pase como X youtuber, ¿no? Entonces ya busco, veo información y ahí puedo tomar decisiones, ¿no? Las guías impresas, las redes sociales de proveedores de viaje,
los travel advisor, la publicidad online, la red social, los influencers, artículos de revistas, programas de televisión, los servicios de streaming como Netflix, entre otros, o el mismo YouTube, de que nos bombardea de bastante información publicitaria. El famoso, creo que en YouTube es muy famoso el Trivago o algo así, siempre sale ahí un comercial de ese tipo. A través de correo electrónico, uno pide información y nos empiezan a regresar bastante información. Revistas, por ejemplo, aquí tenemos el Food Feed, correo electrónico del destino, publicidad en televisión, anuncios de revistas o periódicos, el periódico, la parte digital, los podcasts, el Spotify, vallas publicitarias. Uno va circulando por la calle y ve ahí la imagen de una publicidad turística o programa de radio, ¿no? Entonces ya con esto podemos decir que los determinados de la demanda turística va a estar en función, uno, a la oferta turística, qué es lo que están ofertando, cuál es el servicio que puedo adquirir, el ingreso del turista, muy importante, las preferencias del turista, el ocio del turista, es cuánto tiempo tiene turista para visitar X lugar o realizar la actividad que uno tiene pretendido hacer. Los precios, tanto a nivel local, precios a nivel local, moneda local o el tipo de cambio, ¿no? Lo mencionaba, las ciudades para determinar qué pasa si sube el precio de un determinado producto o servicio, cómo me va a afectar y cómo voy a tomar mi decisión. Y la información sobre las redes sociales y los blogs. ¿Sale? Eso sería, digamos, cómo la demanda turística se encuentra determinada, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cuál será la importancia del turismo en la economía. Pues aquí vamos a comparar, para avanzar rápido, dos países, Estados Unidos y México. Eh, Tomamos el caso de Estados Unidos, decimos que de acuerdo a World Travel Tourism Council, se dice que en el año 2025, el PIB de Estados Unidos en turismo llegó a alrededor de 2.6 billones de dólares. Es el PIB turístico de Estados Unidos. Aquí como referencia a México, aquí les hago la pregunta, ¿cuánto vale el PIB de México? A duras penas 2 billones, ¿no? Es decir, el PIB de México apenas está rascándole o está llegándole a la par al PIB turístico de Estados Unidos. Vean la dimensión, ¿no? Es enorme, ¿no? En Estados Unidos el PIB turístico vale el 2.5. Entre las principales actividades de turismo de Estados Unidos es el turismo deportivo, el educativo. En el turismo deportivo sería, por ejemplo, la NFL, el Super Bowl o los partidos de la NFL, lo de béisbol, el básquetbol, el hockey sobre hielo, etcétera, ¿no? O cualquier actividad, incluso el mismo fútbol, ¿no? El soccer, ¿no? Educativo, uno va a estudiar ya sea idiomas, puede estudiar una maestría, el doctorado, etcétera, ¿no? El entretenimiento, puede ya, aunque no tenga boleto para ver los Oscars, pero puede estar ahí cerca de la alfombra roja y ver cómo llegan los actores, ¿no? La aventura, ir a visitar el Gran Cañón, hacer turismo, senderismo, etcétera, ¿no? De lujo. Luego sería tomar un tour, un crucero con ciertas características de salud, como mencionaba, la pandemia, la gente iba a vacunarse a Estados Unidos porque en México no existía la vacuna o no nos tenían permitido vacunarnos. Ecoturismo, entre otras más, ¿no? Pero aquí algo importante, el principal turista de Estados Unidos es el nacional. O sea, el mismo estadounidense es el que se encarga de mover el turismo en Estados Unidos, ¿no? Más aparte, el extranjero también está, ¿no? Pero en especial es el nacional. En cambio, México es muy diferente. Igual, de acuerdo a la Secretaría de Turismo, el turismo en el 25 llegó a ser alrededor de 150.000 millones de dólares, ¿no? O sea, la dimensión, 150.000 millones de dólares contra 2.6 billones, o 2.6 trillones de dólares, ¿no? Eso equivale a alrededor de 8% del PIB de México. O sea, el PIB de turismo en México es del 8%, mientras que Estados Unidos de 2.5.
Las principales actividades de turismo en México es turismo de sol y de playa, los famosos pueblos mágicos, visitar el Zócalo, visitar ahí ¿cómo se llama? Las pirámides, pueblear, lo que que se le conoce comúnmente, y la gastronomía. Digamos que ahí se concentra el turismo, ¿no? Y el principal turista es México, es extranjero. Es decir, México depende del turismo extranjero, a diferencia de Estados Unidos, que depende de su propio ciudadano. Bueno, eso se debe, en caso de Estados Unidos, a que la industria turística estadounidense cuenta con una alta diversificación, a diferencia de la industria europea o latinoamericana, ya que la industria estadounidense no se enfoca únicamente a explotar su riqueza histórica, sino que el turismo estadounidense evoluciona y crece al mismo tiempo que el resto de la economía, que es algo que hay que considerar. Por ejemplo, uno va al Central Park en Nueva York y lo que ellos hicieron es en el piso ponen un azulejo, un mosaico donde dice la palabra imagina, haciendo alusión a John Lennon, aunque ahí no murió, murió en otro lado, pero haciendo ahí, pues ahí está el homenaje a John Lennon, y la gente se pone ahí ahí las MIPYME de Estados Unidos le ponen ahí un arreglo floral, y a su alrededor ponen los negocios para vender playeras, botones, etcétera, ¿no? Hace algo sencillo, lo están explotando, ¿no? O ¿por qué Messi está en Estados Unidos? ¿Por qué no lo dejan salir? Ah, pues obviamente, aunque le están pagando una millonada, pero sabe que cuando él se retire o se muera, pues saben que lo van a explotar. Es un producto que lo pueden utilizar y explotar como una mercancía turística, ¿no? Y así trae gente a Miami, hasta aquí jugó Messi, aquí le ponen la foto, o aquí están las huellas de las manos de Messi o el zapato de Messi, y así la gente empieza a turistear, ¿no? Porque es Messi, ¿no? Entonces, en ese sentido, el turismo debe estar asociado con la innovación, ya que es la clave para crear nuevas atracciones en el turismo. Por lo tanto, el turismo es una industria que se mueve de manera dinámica, adaptándose a las nuevas tendencias. ¿Qué ha hecho Estados Unidos para traer más gente de turismo? En el caso del 25, pues organizó la Copa de Oro 2025, ahí se considera que es de la CONCACAF, que es un mini mundial. ¿O por qué México no, la selección mexicana no juega en México, sino en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el mayor mercado, ¿no? Y a costa de nosotros, que aquí tenemos que exigir de que, en nuestro producto, a que presiona que esté aquí en México, ¿no? Y no que se lo lleven a otro mercado, estimulando el turismo de ese lugar, ¿no? Todo al contrario, ¿no? A que si queremos explotar nuestro turismo, hay que meternos, ¿no? El caso de la FIFA de Confederaciones, que también fue hecho en Estados Unidos. Y eso ha hecho que la gente voltee a ver a Estados Unidos ya no caracterizándolo como un país donde le gusta más el fútbol americano o el béisbol o el básquetbol, sino que también el fútbol soccer, ¿no? O el caso del mundial, ¿no? Entonces ellos buscan cómo atraer turismo, ¿no? Aquí nos preguntamos qué podemos hacer nosotros para atraer más gente al turismo. Nosotros no explotamos esa parte, ¿no? De hecho, fue una película de Hollywood, en Estados Unidos, que nos enseñó a festejar el Día de Muertos, ¿no? Ahí la película de James Bond, donde va el desfile de la gente disfrazada de calacas, ahí el famoso hotel ahí del Zócalo, todo eso, por esa película viene el turismo, ¿no? Y nosotros nunca lo hicimos, ¿no? Ahí está. Ahí se ve que cómo la MIPYME puede participar en ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que ahí es donde tiene que entrar en la MIPYME, ¿no? Explotar este tipo de cosas, ¿no? Ya que la gran empresa, pues no, como implicaría otros costos muy elevados, ¿no? O sea, que la gente que se puede hacer eso son las MIPYME, ¿no? Entonces aquí vemos rápidamente la afluencia de turistas a México, ¿no? ¿De dónde vienen? A México le llega turistas de Estados Unidos, que representa el 71%, Canadá representa el 14%, Colombia el 4%, Reino Unido el 3% y otros países el 8%. ¿Hacia dónde van esos turistas en México? No llegan, ellos van a Cancún, a la Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y otros destinos. ¿Sale?
Entonces aquí ya llegamos a la parte econométrica, cómo vamos a evaluar el efecto del turismo sobre la economía. Vamos a determinar, vamos a hacer una modelación de dos perspectivas, uno del lado de la oferta y otro por el lado de la demanda. Y vamos a considerar dos tipos de variables. Por el lado de la oferta va a ser los servicios turísticos, que la vamos a clasificar de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio y el trabajo como las tareas que se incurren en el uso intensivo de mano de obra y que se encuentran altamente vinculadas con las actividades de la economía, tales como transporte, hotelería, restaurantes, agencias, también llamados operadores turísticos, así como servicios de arrendamiento, productos financieros, seguros, entre otros. Ese era por el lado de la oferta. Y por el lado de la demanda, vamos a definir qué es el gasto que incurren los turistas para adquirir productos tales como artesanías, rentar sombrillas, por ejemplo, en la playa, palapas, pagar una excursión o un activo turístico en algún parque o centro recreativo, entre otros. Ya con esto, podemos decir que vamos a considerar como variable endógena los servicios turísticos y los bienes turísticos. ¿Vale? Y vamos a decir que ambas variables se encuentran determinadas mediante el consumo interno de los turistas, el consumo receptivo de los turistas extranjeros y el tipo de cambio. Es decir, la oferta va a ser en función al consumo del turista nacional y el turista extranjero y el tipo de cambio. Y viceversa. La demanda va a estar en función al- a la oferta, al consumo, tanto nacional como extranjero, y al tipo de cambio. Usamos información mensual de enero de 2000 a diciembre de 2023, dado que el estudio se hizo en ese periodo, dado que el libro se publicó apenas, no se incorporó información del 24 ni del 25. Pero si alguien lo puede incorporar, pues ahí está, ¿no? Lo puede agregar, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo en primera instancia? Es utilizar la metodología de Census Bureau de Estados Unidos, el ARIMA X13, para desestacionalizar las series. Posteriormente se aplican logaritmos para obtener en las ciudades, porque vamos a utilizar lo que sería un modelo doble logarítmico. Y por último, también utilizamos la prueba de raíz unitaria para ver el grado de cuántas diferencias hay que aplicar a las variables y ver y que cumplan el supuesto de la estacionalidad. Bueno, el modelo uno, que es de la oferta, ahí lo tenemos. Todo esto se basa sobre el modelo, lo mencionaba, del modelo autorregresivo de rezago distribuido. No sé si que me pasé el modelo, no lo expliqué, no lo vi. Aquí está. Bueno, aquí el modelo de rezagos distribuidos está bajo la metodología de Pesaran-Shin y de prácticamente el modelo se encuentra especificado en esa ecuación, donde tenemos rezagos tanto en la variable endógena como en las exógenas. Aquí tenemos un polinomio, el cual me va a decir cuántos rezagos voy a aplicar a la variable endógena, al vector y, la parte aquí se llama más bien por la parte de torre regresiva, en la parte izquierda y la parte derecha serían los rezagos distribuidos. ¿Vale? Bueno, aquí ahora sí tenemos el modelo uno, que vamos a decir que los servicios están en función a los rezagos de los mismos servicios, a los rezagos del tipo de cambio, a los rezagos del consumo interno, del turista interno o nacional, el rezago de los turistas extranjeros y una variable DOMI. Incorporamos la variable DOMI en el sentido de que al momento de hacer las pruebas de raíz unitaria, vimos que aún se presentaban cambios estructurales, entonces aplicamos raíces unitarias con cambios estructurales. Caso particular de la pandemia, que fue 2020, y a la estimación nos arrojó este modelo. Encontramos un modelo ARDL de orden, pues, no me deja ver, de orden uno, es decir, la variable endógena se le aplicó un rezago, que sería servicios. Al tipo de cambio no se le aplicó ningún rezago.
Al consumo interno se le aplicó un rezago y al consumo receptivo o extranjero se le aplicó un rezago. O sea, aquí es el modelo que nos arrojó, estimado. Eso nos dice que el PIB, por el lado de la oferta, el PIB turístico de servicios está determinado por el rezago del periodo anterior, es decir, la oferta que ya existe desde un periodo anterior va a estar afectando al presente en punto 96. Como son rezagos, se interpreta en porcentaje, entonces ya 96%, ¿no? El tipo de cambio tiene un efecto negativo, es decir, si en ese caso el dólar baja de valor, el turista no viene porque en pesos, pesos es más caro el servicio. Hay que ver quién es la paridad, el peso o el dólar. ¿A qué hacemos referencia aquí? ¿Vale? Vamos viendo que la oferta con respecto al consumo nacional con respecto al extranjero pesa más el turista nacional que el turista extranjero. Es algo importante que ver aquí. Entonces aquí, si no explotamos nuestro turismo y no se hace trabajo acercándose al turismo nacional, no vamos a explotar o vamos a que el turismo crezca de manera exponencial en México, no. Porque estamos enfocándonos más al turismo internacional y no al nacional. Porque aquí estamos observando que pesa más el nacional que el extranjero. ¿Vale? Y la DOMI tiene un efecto positivo, ¿no? Es lo que nos diría el caso del modelo ARL para el caso de la oferta. Por el lado de la demanda, aquí tenemos el modelo, aquí estamos incorporando los rezagos sobre la misma demanda de los periodos anteriores, por la oferta, el tipo de cambio, el consumo del turista nacional y el consumo del turista extranjero, y una variable DOMI. Aquí nos arroja nuevamente que la oferta que existe previamente es la que determina, la demanda también es la que determina el presente. Aquí vemos que la demanda está afectada por el periodo anterior hasta 93.93. Y por la oferta también, ¿no? El consumo interno, aquí vean cómo la demanda afectada por el consumo interno hasta un 76. Entonces es alto, ¿no? El consumo de extranjero, ¿no? Es en menor proporción que el nacional. El tipo de cambio aquí afecta menos, ¿no? Que en la parte de la oferta. Y la variable de Domi tiene un efecto negativo, es decir, la pandemia afectó sobre la demanda. Tiene un efecto negativo. Entonces, ya para terminar, las conclusiones, podemos decir que el turismo se ha convertido en instrumento para que los países transiten hacia economías netamente de servicios, dado de que la misma innovación tecnológica hace que la mano de obra o el capital humano se vaya transitando a otras actividades, ¿no? O se capacite para adquirir o generar nuevas actividades, ¿no? Pues la relevancia económica del sector turismo se aprecia en la generación de empleos derivados en la creación de empresas vinculadas a actividades turísticas. El sano desarrollo del turismo puede favorecer el nacimiento de nuevas actividades, beneficiando no solo a la empresa, sino también a las comunidades cuya fuente principal es el ingreso proviene del turismo. Por ejemplo, en México hay muchas localidades que dependen de ese turismo que uno va a llevar a cabo. En el caso de Acapulco, para que salga de la crisis de que generó Otis, el turismo es el que lo va a sacar, ¿no? Otra sería que el sector turismo se caracteriza por tener pocas o nulas barreras de entrada. Es decir, no es como el caso de la telefonía, de que dado que es un mercado monopolio, existen altas barreras de entrada. O el caso de una aerolínea, el caso de una cadena de hotelera, ¿no? Sino aquí incluso la pyme, ¿no? Como no hay muchas barreras de entrada, entonces la mi pyme puede entrar fácilmente porque cualquier emprendedor puede incursionar en la amplia gama de actividades turísticas, así mejorar tanto el nivel de vida de la persona o de su familia, ¿no? Cuando son pymes familiares, ¿no? En caso de México, las MIPYMES pueden ser utilizadas como el vínculo para desarrollar
el principal potencial de las actividades turísticas, debido a que estas empresas cuentan con una amplia versatilidad para llegar a los turistas y ofrecerles una amplia gama de servicios. Es decir, la MIPYME, dado de que no está ejerciendo altos costos como un gran resort, como una aerolínea, como una agencia de viajes, MIPYME puede ofrecer una mayor gama de actividades, ¿no? Por ejemplo, de un traslado de un lugar, de un punto a otro, eh, ser guías turísticas de un lugar, alimentos, de mil maneras, ¿no? Incluso organizar una salida vamos a hacer cima a Iztaccíhuatl, entonces van planeando. El caso de donde yo participé en el libro, hicimos el caso del mototurismo, de cómo utilizar el mototurismo como mecanismo de ruta, ¿no? Pero no es un turismo cualquiera, ¿no? Sino, no es o más bien, haciendo referencia a la moto, una moto no es como la que vemos transitando en la Ciudad de México, ¿no? Eh, cuya potencia o sus características no permiten ser turismo, ¿no? Son motos muy especializadas, ¿no? Y de hecho no es una actividad nueva, ¿no? De moda. Juan México sí lo puede ser porque la demanda de una moto ha sido muy grande como una salida al tráfico, ¿no? O la posibilidad de acceder a un transporte ágil y rápido, ¿no? Aunque no sea tan eficiente por cuestiones de seguridad. Pero el mototurismo tiene que tener ciertas características y hacer ruta, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México hacia Zacatecas, o de Zacatecas no sé, a Puerto Vallarta, o de Guanajuato no sé, a Santuario de la Monarca, ¿no? O de la Ciudad de México a Cancún o Chiapas, etcétera, ¿no? Son rutas, ¿no? Entonces, eso contratan y todo es un servicio muy amplio, ¿no? Y también hay que buscar que la actividad turística debe estar, se requiere que las empresas también capaciten a su personal, porque para que no pase esas situaciones, ¿no? El caso de la Marquesa, de que se maltrata el turismo y el turismo sabe que yo ejerzo mi derecho de consumidor, no te vuelvo a comprar, etcétera, ¿no? O el caso de fútbol, veo que mi equipo favorito no gana, es, o que están en la final, hicieron una temporada de lujo y en 2 minutos el rival lo empata y le gana, ¿no? El caso Cruz Azul América. Entonces yo no voy a seguir apoyando a alguien o comprando un producto de que al final no me va a dar beneficio, ¿no? Entonces lo descarto, ¿no? Igual caso del turismo, ¿no? El turista pide ayuda. Hay relatos de que el mexicano abusa del turismo, del turista, lo engaña, lo asalta, etcétera, ¿no? Recientemente se salió una noticia que turistas vinieron a México, rentaron una Airbnb, entraron a robar a la casa, entonces se quedaron sin nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas perjudican, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera de que el turista regrese, no solamente venga una sola vez, sino que regrese, porque eso hace de que se potencialice el turismo, ¿no? Y además, si damos un servicio, pues también como vemos, el turismo se mueve ya a redes sociales. Si tiene una mala anotación o una mala comentario, entonces el turismo se perjudica, ¿no? Y eso hace de que si no regresa el turismo, pues, el empleo no se genera, ¿no? O incluso el turismo de que se aprovecha ya por ejemplo, de una montaña, de un lago, los comuneros, por ejemplo, o la parte ejidal, pues no cuidan, ¿no? No mantienen sano el ambiente, ¿no? Entonces, lo explotan y sí están explotando, pero no están regresando, ¿no? Para mantener el lugar intacto, ¿no? Porque una vez que el ecoturismo uno va al senderismo, pues, la política es no afectar a la naturaleza, mantenerla como lo más posible como estaba cuando uno llegó, ¿no? Y así vemos que mucho turismo local, dado que no existe esa capacitación del que ofrece servicios, solamente lo explota, pero no da mantenimiento, ¿no? De hecho, uno va a los balnearios y uno ve ahí como la tubería del agua, ¿no? Cómo va corriendo, ¿no? Y eso da una mala señal al turismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Entonces, y por otro lado, el Estado debe enfocarse a implementar políticas públicas para desarrollar infraestructura, pero con planeación, no a la última momento de que genera caos y todo lo que vive en la Ciudad de México no pueden circular, no puede ir a trabajar, no puede ir a las escuelas, etcétera, ¿no? O no, viene cansado de trabajar y uno llega a ver, llegar, no sé, a X hora, va llegando 2, 3 horas tarde y todavía tiene que dormir, levantarse temprano, es un desgaste de las personas, ¿no? Ante una mala planeación, como el caso del periférico, las ciudades, ¿no? O un estadio Azteca que está mal terminado, mal, etcétera, ¿no? Entonces hay que buscar, ¿no? Entonces aquí también entra el Estado de proveer infraestructura de calidad, ¿no? De esa forma atraer turistas, ¿no? Bueno, sea todo por mi parte. Si tienen ahí una información o comentario, aquí está mi correo. Me pueden localizar en la Facultad de Economía, así como en la FESA Catlán. Ahí estamos en los dos lados. Sin más por el momento, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Javier. Ahora pasamos a la sección de preguntas. No sé si alguien sería tan amable de hacer preguntas si es que las tiene, eh, levantando la mano y se les da pues la voz. Sí, adelante. Vi que alguien levantó la mano. ¿Quién va a responder pues? Muy buenos días. Mi pregunta va más enfocado a cómo podría afectar en el sistema financiero la inclusión de diferentes tipos de pagos, ya sea digitales, bueno, siendo enfocado más a los digitales y a las nuevas divisas. Esto más hacia las nuevas stable coins que están emitiendo diversos países, como lo sería Estados Unidos y China, con el dólar y el yen. Ahí en el caso del turismo, ¿cree cómo se podría haber afectado México, dado que es una economía a la cual no ha incluido ese tipo de pagos? Bueno, más que nada, aquí el sistema de pagos, aquí dependería del sistema de pagos. Tú como turista, ¿cómo pagarías tu servicio, ¿no? Eh, Aquí más bien sería cómo las empresas utilizan ese tipo de tecnología para financiarse, no tanto cómo hacer turismo y pagar por el servicio, ¿no? Aquí sería cómo están financiando, yo diría, ¿no? Porque un turista, por ejemplo, una ama de casa que trabaja, no sé, 8 horas diarias o más de cuestiones de limpieza, de hogar, etcétera, etcétera, y recibe un salario, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, no, ellos no tienen acceso al sistema financiero, ¿no? Entonces, más bien sería yo le veía más por el lado de, este, o las grandes empresas, ¿no? Una aerolínea, un hotel, etcétera, ¿no? Ahí sea bien, ellos cómo están financiando, cómo están construyendo sus portafolios de financiamiento, ¿no? Cómo están accediendo al financiamiento, ¿no? Para poder eh, seguir pagando o siguen operando, ¿no? Seguir financiando su operación, ¿no? Diaria, ¿no? Yo diría eso. No tanto por el servicio, el turista no adicional, ¿no? A lo mejor alguien que pues, sí es experto tiene un nivel educativo X, tiene un empleo X, que le permite tener acceso al sistema financiero y a su vez desarrollar una estrategia de inversión, pues, entonces ahí sí, ¿no? Entonces, los medios, por el lado del sistema de pagos tradicionales, desde el celular, pues ahí sería otra cosa, ¿no? Yo diría eso, ¿no? Gracias. Sí, Roberto, si quieres hacer tu pregunta, adelante. Buenas tardes, buenos días. Mi pregunta es más acerca sobre si cuando el medio de transporte es el turismo, como en este caso que lo llega a ser el tren de Chiapas. ¿Está bien implementar una discriminación de precios a turistas o como en este caso se está aplicando para ese tren, pero como lo llega a hacer en el cablebús de Chapultepec o como lo llega a hacer el tren suburbano que también está conectado a Toluca y Santa Fe, no sé si también se le debería de aplicar o no debería de aplicarse. Bueno, el transporte normalmente sí aplica ese tipo de políticas, discriminación de precio en sentido de
por ejemplo, aplicado al turismo sería más que nada el caso del Tren Maya, cómo jalar más al turismo nacional que el extranjero, o lo que hacen varios países ya, ¿no? Cuando uno va a pagar el boleto, tiene que mostrar su identificación para saber si es turista nacional o extranjero, ¿no? Y al nacional se le da cierta tarifa y al extranjero otra tarifa, o se le cobra en una determinada divisa. Eso con la finalidad de fomentar el turismo nacional. ¿Cómo hacemos de que el turista nacional, ante esa llamada gentrificación, de que hace que ciertos productos se eleven, cómo hacen que ese efecto no afecta hacia el turismo nacional? Entonces hay una discriminación de precios, ¿no? Entonces ahí sería de que yo soy mexicano, yo voy por ejemplo, el caso de Chichén Itzá, quiero entrar, veo el precio. Pues el precio dice que para turista nacional tiene X precio, el turista internacional tiene otro precio. Pues si eres alumno, estudiante de X universidad o de X estudiante aquí en México o es docente, sacas tu credencial, y te lo muestras y a lo mejor no pagas nada, ¿no? Así en México, ¿no? De hecho, aquí en el Zócalo hay varios museos que operan de esa manera, ¿no? En caso del también el transporte, ¿no? Hay diferenciación de precios. Entonces, sí, para fomentar el turismo se implementa este tipo de política, ¿no? Sí se lleva a cabo, ¿no? Y eso hemos dado en otros países. Aquí en México no lo vemos mucho, por lo mismo, pero ya se empieza a implementar, ¿no? Por el caso del metro, pues sabemos que está más que subsidiado, ¿no? 5 pesos contra su precio real que esa por ahí por 18 20 pesos, ¿no? Entonces ahí, el caso del metro no podría, no, supongo que no hay, no debería de implementarse esa discriminación de precio, ¿no? Porque ya está subsidiado, ¿no? No sé, alguien más. Claro, profesor, muchas gracias. De hecho, en el caso de la persona de tercera edad, o adulta mayor, sí hay servicio, independientemente, en el caso del metro, muestran su credencial y entran, ¿no? En el caso de las aerolíneas también tienen una tarifa especial, eh, y así, en varios lugares, ¿no? En el caso de los hoteles también tiene que haber cierto tipo de o facilidades, ¿no? Que se le ofrece, ¿no? A tipo de persona, ¿no? Entonces sí se puede implementar no solamente en transporte, sino en otros tipos de servicios. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o incluso comentario, algo que estén en desacuerdo o acuerdo. Pues bueno, creo que no. Creo que sería todo por esta sesión del seminario. Doy muchas gracias al doctor Javier por haber presentado esta, este seminario y bueno, damos por concluido el seminario del día de hoy. Ok, Muchas muchas gracias. gracias.